Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Es solamente una pregunta. ¿Cuánto es lo que se estaría ahorrando con todo este esfuerzo que se está haciendo? No sé si tengan algún estimado. ¿Cuánto por cada factura que se hace? Si ponemos la presentación, por favor. Aquí tenemos un estimado por Millones de pesos. transacción promedio, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en el primero, con tarjeta de débito, al pasar a cero la comisión, estaríamos ahorrando 2 pesos con 57 centavos. Se trata de, a ver, el pago con tarjetas implica varias comisiones. Las que estamos pasando a cero es una parte de esas comisiones, casi el 80% de esas comisiones se llama la cuota de intercambio. Esa es la que se está yendo a 0% durante este periodo. Esto va a representar un ahorro de 2 pesos con 57 centavos si pagas con tarjeta de débito. ¿Por cada transacción? Por cada transacción, promedio. O sea, por ejemplo, ¿Cuántos millones de transacciones estaríamos hablando? si uno va a la gasolinera, si uno va a la gasolinera y pagas con tarjeta, entonces suponte que tu cuenta es de 300 pesos. Es 300 pesos si pagas con tarjeta más la comisión. Ahora se queda, ¿cuánto es la comisión? 2.57 pesos por cada transacción. Entonces ahora esos 2.57 se le ahorra al consumidor. Yo lo enfocaba más bien en millones de transacciones porque es para que se dimensionara el esfuerzo que se está haciendo. A nivel de la economía, dices. Exactamente. Déjanos hacer los cálculos y con mucho gusto, sí. Esto es por transacción. Lo que queremos es que cada consumidor vea, ¿no?, en cada transacción promedio. Esto está calculado con una transacción promedio con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito la transacción promedio es un poquito más alta que con tarjeta de débito. Entonces, lo que queremos mostrarles a cada consumidor cuando va él o ella a la gasolinera, cuánto se van a ahorrar por transacción promedio. El cálculo a nivel agregado de la economía lo agregamos y lo hacemos llegar. Más o menos al día se venden cerca de 1 millón de barriles entre diésel, gasolina, turbocina. En el caso de gasolina y diésel deben ser como 800,000 barriles diarios. Un barril tiene sobre 157 litros. Entonces, el cálculo que hay que hacer, a ver si tenemos una calculadora ahorita lo hacemos, son 800,000 barriles por 157, eso nos va a dar el número de litros diarios. Y si calculamos que cada camión carga, ¿qué será?, 60 litros, bueno, diarios sería como 20 litros diarios. Ahí te sale cuánto dinero es, por 2.75. Hacemos el cálculo y se los pasamos. Adelante. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, del Canal de las Noticias, que se transmite en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Mexicali, Tijuana. Presidenta, a lo largo de los últimos años, Banco de México y la Secretaría de Hacienda han promovido el uso de medidas fiscales de medios digitales para el pago de productos y servicios. Acuerdos para la disminución de comisiones como este fortalecen la bancarización del sistema financiero nacional. ¿En qué forma? Justamente lo que hablaba el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos. Cuando uno va a pedir crédito a un banco, si uno no tiene una cuenta, no tiene, digamos, un historial. Si uno tiene una cuenta, pues es más fácil que se den las condiciones para dar un préstamo. Entonces, el que más gente esté bancarizada, nosotros
A través del Banco de Bienestar tenemos cerca de 35 millones de personas que están bancarizadas. Lo que pasa es que el Banco de Bienestar lo hemos decidido así. No queremos que entre a un tema de préstamos para poder salvaguardar los programas de bienestar. En todo caso, los préstamos desde el gobierno se dan a través de Finabien y obviamente pues toda la banca comercial y otros esquemas que hay en México que están permitidos para poder pedir préstamos. Entonces, bajar las tasas para los préstamos pues requiere un historial de la persona vinculada a un banco. Entonces, si tú tienes una cuenta, pues entonces facilita el acceso a créditos. Eso por un lado. México tiene una banca muy fortalecida, pero somos de los países de América Latina, del mundo quizá, que da menos créditos a pequeñas y medianas empresas. Se dan a las grandes, pero no se dan a las pequeñas y medianas. Y se piden muchos requisitos para poder pedir un préstamo. Mucha gente incluso se financia con su propia tarjeta de crédito, que las tasas son más altas. Entonces, para poder fortalecer los créditos, pues lo que es importante es que haya un historial de cada persona que lo pueda hacer. Ya lo vamos a anunciar muy pronto, este proceso de bancarización, digamos, para beneficio de la persona. Ese es uno. Dos, mientras menos efectivo haya circulante, pues hay menos lavado, se presta para menos irregularidades, ilegalidades. Entonces, si vamos avanzando en la digitalización, pues se va ayudando mucho a todos, al gobierno y a la sociedad y a las personas. Ese es el objetivo con el proceso de digitalización al que queremos llegar poco a poco. ¿Qué países, por ejemplo, han entrado en estos procesos? Brasil entró a un proceso de este tipo con un esquema que se llama Dixit, ¿verdad? ¿Algo así? PIX. Entonces ha aumentado el número de personas que utilizan, o ha disminuido el número de personas que utilizan efectivo. Y la India, ¿cómo se llama el sistema? Bueno, la India, que es el país con más habitantes del mundo, y que entró a un proceso de digitalización muy agresivo en los últimos 10 años y ha ayudado mucho a la economía de la India. Entonces, ese es el objetivo nuestro, seguir avanzando en la digitalización. Muchas gracias, presidenta. Sí, gracias. Adelante, acá. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el tema, mañana que platiquen con los gasolineros, se les comentará que ya no será necesario trasladar la comisión por tarjetas o vales de consumidores. ¿Se detectaron prácticas de este tipo? La última reunión que tuve con las empresas de estaciones de servicio, ese es el nombre formal de las gasolineras, ellos nos dijeron, bueno, ayúdenos para que bajemos más, ayúdenos a disminuir la comisión, porque eso se traslada al consumidor. Pues ya los ayudamos, entonces pues ya mañana tienen que ayudarnos ellos a bajar todavía más el precio del combustible. Muchas gracias, presidenta. También actualmente el Banco de México realiza una consulta pública para aumentar el monto de depósito a la vista en efectivo. Preguntarle cómo se relaciona esta medida con la digitalización de pagos y el esfuerzo pues que realiza para reducir las transacciones en efectivo. Hay algunas disposiciones conjuntas, Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Esta forma parte, es la de red de medios de disposición que se está preparando. Hubo una consulta pública, se hicieron los comentarios, se está preparando, va a estar lista a mediados de este mes. Dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, cambios a un tipo de cuentas que se llaman las cuentas N2, ¿no?, para poder mejorar la calidad y el margen, el monto de las transacciones en este tipo de cuentas. Forma parte de una estrategia muy ambiciosa de digitalización que nos ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, a todo el equipo de gobierno.
Hay otras disposiciones que son exclusivamente materia del Banco de México, por ejemplo, el de cámaras de compensación, pero en este que refieres es una disposición conjunta que estamos trabajando y está en proceso. Muchas gracias, secretario. Y también nos gustaría pues conocer la opinión sobre la apertura de cuentas sin necesidad de exhibir el Registro Federal de Contribuyentes y sobre el plan de infraestructura también. Preguntar si la banca comercial estaría dispuesta a extender cartas de crédito para acelerar los proyectos de inversión. Buenos días. Por supuesto, la banca mexicana, lo mencionamos en la pasada convención bancaria, lo reiteramos, estamos comprometidos, estamos de acuerdo y además muy entusiasmados con un plan de inversión tan ambicioso en infraestructura y tenemos los recursos para poder apoyar tanto con cartas de crédito como con créditos los proyectos de infraestructura conforme se vayan materializando para poderlos llevar a cabo de manera exitosa. Sobre la primera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la… Y la N2, sí, bueno, la cuenta N2, el punto que es muy importante con la cuenta N2 es que nos va a permitir, ya hoy por hoy ya pueden abrir las personas sus cuentas de manera remota. Y unas cuentas que tienen un límite de monto que es hasta más o menos 30,000 pesos al mes de depósito. Las propuestas de la N2 son para incrementar este monto aproximadamente a 150,000 pesos al mes para que más personas, más mexicanos puedan abrir de manera muy fácil. Como decía la presidenta, pues es el primer paso para poder accesar a la banca y accesar al mundo digital. Poder abrirla de manera remota, no tienen que ir a una sucursal, tienen simplemente que dar su identificación o su CURP y con eso ya tienen una cuenta donde pueden tener una tarjeta y pueden hacer pagos digitales. Y ahí se enmarca todo el programa que estamos estableciendo y trabajando muy de cerca con el Gobierno Federal y con Banco de México para simplificar las cuentas digitales, el famoso CODI y DIMO, que son temas simplemente de cómo se hacen los pagos digitales y poder reducir los costos para que todos los mexicanos podamos utilizar los pagos digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Sobre el tema. Gracias, presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle si este acuerdo aplicará para los dos tipos de gasolina y el diésel o solamente… Sí, para todo el pago de combustible en las gasolineras. Y también a los banqueros saber cuánto tienen estimado que van a dejar de recibir por la reducción de estas comisiones, por favor. Bueno, como ya mencionaba la presidenta y el secretario, la disminución es aproximadamente el 70%, 80% de lo que pagan hoy las comisiones, y tiene que ver con el volumen y tiene que ver con la composición, entonces es muy difícil estimar cuánto nos va a costar, pero sí les quiero decir que nosotros lo vemos más bien como una inversión. Es una inversión muy importante que está haciendo la banca porque nuestro objetivo es ampliar el mercado para que tengamos más mexicanos en el mundo digital y estamos muy claros que el mundo digital tiene que ser un mundo más eficiente y los costos tienen que estar optimizados. Entonces, desde esa perspectiva, yo les quisiera reiterar que lo vemos más bien como una inversión para el beneficio de los mexicanos y empezamos con las gasolineras para poder seguir avanzando, optimizando los canales digitales. Y perdón que no mencioné la N2, lo ha mencionado la señora presidenta, pero la N2 también no requiere el Registro Federal de Contribuyentes y eso creemos que también va a facilitar que más mexicanos se incorporen a la cuenta digital como primer paso. ¿Cuánto se paga actualmente de comisiones o cuánto ganan ustedes actualmente de estas comisiones? Pues aproximadamente las comisiones se fijan por el libre mercado y es algo también muy importante. Nosotros no podemos obligar ni garantizar ni establecer una comisión fija por temas de competencia. Y desde esa perspectiva las gasolineras tienen la libertad de contratar al banco que quieran o no solamente bancos, sino también al agregador y a otros intermediarios, a otros que ponen las maquinitas, las maquinitas famosas para hacer el pago, pues puede ser un banco o puede ser un intermediario financiero no bancario y las gasolineras tienen la libertad de escoger al que quieran y buscar la comisión más baja que puedan conseguir en el mercado. Y desde esa perspectiva, pues nosotros lo que estamos buscando en la Asociación de Bancos de México es permitir que esta situación fluya de manera más ágil y pues en ese sentido no podemos definir una comisión per se porque el mercado la está fijando como debe de operar, pero sí estamos convencidos que al reducir el 80% el costo de esta transacción,
por las medidas que estamos adoptando el día de hoy, pues la reducción que se va a transferir a las gasolineras va a ser por lo menos equivalente y va a ser muy importante para el beneficio de mantener las gasolinas en control estable. Gracias. Gracias, presidente. ¿Quién más? Una más si quieren por acá. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidenta, ¿qué pasará en las comunidades rurales donde la conectividad es limitada? Todas tienen que tener conectividad. Obviamente tienen que ir avanzando con la conectividad. ¿Podrá pagar en efectivo? No es un requisito, entonces, que sea… El objetivo es que lleguemos a cero efectivo. Y en las zonas rurales, si tienes un vale, una cuenta, a través de tu teléfono poder pagar. Si tienes una cuenta en el Banco de Bienestar, pues pagas directamente con tu teléfono y se descuenta de ahí, con cero comisiones. Gracias, presidente. Pero obviamente no vamos a afectar a nadie. No se trata de que ahora ya nadie pueda cargar gasolina, ¿verdad? Sino que tiene que ir avanzando conjuntamente y tiene que ser una medida incluyente, inclusiva, donde Gracias. todos participen. A ver, ya. El compañero estaba primero, perdón. Gracias, presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. Esta medida realmente es muy trascendente, más allá de que se piense en la menor ganancia para los gasolineros y para la banca. Creo que es una inversión social muy importante y trascendente, porque el pueblo sabe que cuando no sube la gasolina no suben los productos. Entonces, quizá el análisis tendría que ser más en ese gran marco de que beneficia al pueblo no solamente en el consumo y pago de digitalización en cuanto al pago de la gasolina, sino todos los productos derivados, incluso de las gasolineras y los productos básicos. Entonces, creo que el tema va mucho más allá. Qué bueno que tengan que estén quitando este impuesto, que era realmente una gran muralla y un gran dique que hoy se rompe para tener esa inversión social. Entonces, en ese sentido, ¿cómo habría que interpretar ese cálculo? Sé que no es momento ahorita para hacerlo, pero realmente la trascendencia para el pueblo será mucho mayor, este acuerdo que será histórico. Están dejando de ganar los bancos, sí, y las empresas de vales, y ese beneficio que ellos tenían antes se lo dan al consumidor, se lo dan al que carga la gasolina. Es decir, antes, si yo iba a la gasolinera, bueno, a partir del 1 de mayo, si hoy voy a la gasolinera y pago con tarjeta de crédito, pago la cuenta, o con tarjeta de débito, la cuenta más la comisión. Si pago con vale, pago la cuenta más la comisión de las empresas de vales. Ahora ya nada más voy a pagar mi cuenta. Entonces, ¿quiénes dejan de ganar? Pues los bancos y las empresas de vales, para beneficio del consumidor. Entonces, sí es un esfuerzo que están haciendo las empresas para beneficio de la gente, del que carga gasolina. No tengo auto, entonces siento que no me beneficia. No, sí te beneficia, porque finalmente si aumenta el precio de la gasolina, pues impacta a todos. No tengo un camión que carga diésel, no, pero ese costo adicional pues se traspasa a lo que tú adquieras. Entonces puede parecer un monto pequeño, 2 pesos con 75 centavos por una cuenta de 500 pesos, pero si le va sumando, pues representa para la banca y para las empresas de vales una disminución de sus ganancias, que ellos deciden quitarlas para beneficio de la gente. Entonces si lo vemos, es una redistribución. Y una pregunta nada más de precisión: ¿por qué hasta octubre o qué pasará después de octubre? Lo que pasa es que lo que queremos es que en septiembre entre lo del pago digital. Okay. Claro que se puede prorrogar después de octubre, pero por lo pronto lo decidimos hasta octubre. Y también pensando en que van a bajar los precios de los combustibles, ¿verdad? Gracias, presidente. Para entonces, esperemos. Bueno, ¿alguien más sobre este tema?
A ver, vamos, Carlos, y ahí cerramos. Muy rápido, doctora. Carlos Esmani, 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. A los que tenemos cuenta PYME, me había llamado la atención. Digo, a lo mejor soy muy pequeño emprendedor, pero cuando acudimos a las gasolineras regularmente le cargamos 500 pesos o 1,000 pesos a la semana a la camioneta. Curiosamente, la gasolinera, usted sabe que yo vivo por la alcaldía Tláhuac Milpalta, 2 gasolineras nos comentaban que ellos no tenían terminal de la banca comercial, tienen una de una empresa argentina, Mercado Libre. Esta empresa cobra 4% de comisión por la maquinita que dice en primer punto de venta. Es preguntarle, ¿uno se incluye a este tipo de nuevas opciones de terminales punto de venta? Incluye a todos, todos tienen que estar incluidos. Y 2, una queja que también nos han dicho es de que tarda entre 12 y 24 horas en caer el monto. Haga de cuenta, si yo pago 500 pesos con la terminal punto de venta, tarda ese periodo en caer en la cuenta PYME. Yo tengo cuenta PYME para otras cuestiones, en el tema del mole y eso que hacemos ahí en Milpalta. Lo revisamos. Pero sí es importante que lo revisen porque a veces se tarda mucho tiempo en caer el efectivo a la cuenta. Lo revisamos. Sí, por favor, muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos este tema, ¿les parece? Nos tomamos una foto todos, vénganse para acá. Hay una firma. Sí, para que los acompañe. Sí, pásense para adelante. Bueno, ahora sí vamos a otras preguntas de otros temas. ¿Qué les pareció el tren? ¿Fueron al tren? Bueno, vamos. A ver. Buen día, Presidenta. Oscar Zamudio para Sagacín del Estado de Hidalgo. Una gira muy intensa en Hidalgo este fin de semana, Presidenta. Comenzó el día viernes con la supervisión del tramo México-Pachuca también de este tren. La pregunta sería, Presidenta, saber, usted anunció un avance del 30% en esa parte del tren, más o menos son una línea de 64 kilómetros, saber si sería la misma línea del tren inaugurado ayer. Y también en ese mismo evento usted anunció sorpresivamente que a partir de esta semana entraría en operaciones el hospital del IMSS de Tula. Había sido un proyecto muy esperado por toda la región de Tula y todo el tema de la refinería. Saber si este hospital es el que sustituiría al que se inundó en el 2021. Sí. Bueno, fuimos a Hidalgo a informar sobre
Las obras carreteras, de reconstrucción de carreteras después de las lluvias del año pasado, que ya iniciaron. Poco a poco en el mes de mayo, de acuerdo a las licitaciones, van a ir iniciando todas las obras para recuperar todas las carreteras que fueron dañadas durante las lluvias de octubre del 2025. También nuevas carreteras que se están haciendo y la reconstrucción también de vivienda, que también inicia ya aquellas personas que perdieron de manera definitiva su vivienda con las lluvias. Y por otro lado, informamos en efecto que el hospital, una parte del hospital, sobre todo la consulta externa, ya inició operaciones, hoy inicia operaciones, lunes inicia operaciones, el hospital de Tula, que está ubicado donde iba a ser la refinería, que iba a ser Calderón, que no llegó ni a media barda. Ya está el hospital del IMSS y este día, hoy, inicia una parte de las operaciones y en el transcurso del año ya va a operar ya para todos los servicios del Hospital Regional de Especialidades. Sí, Presidenta, la región de Tenango de Doria ha sido reconocida internacionalmente por sus bordados. Fue precisamente en esta región, tras el señalamiento de una ciudadana, que no había medicamentos en el hospital. Usted nos sorprendió acudiendo personalmente al finalizar el evento a este hospital. En el discurso venía diciendo, y estamos haciendo más hospitales, centros de salud, llegando con medicamentos. Y ahí, no, dice una señora, a mí no me han dado mi medicamento. Y otro señor, a mí tampoco. Entonces dije, a ver, bueno, vamos a pasarles el micrófono para que me digan. Entonces ya dijeron, sobre todo los adultos mayores, que no estaban llegando medicamentos. Entonces dije, vamos al centro de salud, de ahí de Tenango de Doria. Ya no pudimos ir al hospital, pero mañana está ahí Alejandro Schwartz en el hospital Otomí Tepehua, que está en San Bartolo. Mañana va a estar ahí Alejandro. Entonces acudimos y el problema es que hay desabasto de un medicamento que se usa mucho para la presión alta. Hay otros que lo sustituyen, pero este medicamento en especial no, había solamente una cajita, no había más existencia. Entonces ya cuando averiguamos nos dijeron, bueno, es que ha habido un problema con el abasto de este medicamento. Entonces le pedí a Birmex que esta semana mande ese medicamento y los que faltan, que es un 20%, a todos los centros de salud y a los hospitales. Entonces tiene que salir una nueva visita de las rutas de la salud con los medicamentos que faltan esta semana a todo el estado de Hidalgo. Hidalgo tiene una característica muy especial. Tiene, creo que cerca de 5,000 comunidades, de las cuales alrededor de 2,400 tiene menos de 500 habitantes en la sierra. Entonces, el abastecimiento pues resulta complejo por la característica de las comunidades que están separadas, pero de todas maneras tienen que llegar todos los medicamentos a los centros de salud. Entonces, qué bueno que ocurren estas cosas, porque así se da cuenta uno de qué medicamentos faltan y poder pues apoyarse en todo el equipo, que son muy buenos todos, la verdad, y han hecho un esfuerzo extraordinario, pero aunque sea que falte el 20%, que ya llegamos al 80%, tenemos que estar en el 100%. Así es, Presidenta. También durante su gira en la capital de Hidalgo, en Pachuca, se inauguró la ciudad deportiva de alto rendimiento. La vimos haciendo un entrenamiento de béisbol junto con el gobernador Julio Menchaca. Incluso se anunció en ese evento la clase nacional de béisbol como parte de la activación del mismo. Saber cuál fue la inversión total de este complejo y si se estaría considerando como sede para los entrenamientos de la Copa Mundial de Fútbol de este año. El deportivo, la ciudad deportiva la hizo el gobierno del estado. Nos invitó el gobernador y el
Óscar Pérez, el Conejo Pérez, que es el del Instituto del Deporte de Hidalgo, él es hidalguense, y han hecho un gran trabajo, la verdad. Tiene un parque también ahí en el centro de Pachuca, muy bonito, que es visitado. Si tienen oportunidad de ir a ese parque, también lo hizo el gobierno del estado. Y ahora esta ciudad deportiva tiene alberca, pista de tartán, todo tipo de canchas para deporte olímpico y paralímpico, para deportes olímpicos y paralímpicos. Muy bonito, tiene un centro de salud, tiene comedores. El gobernador me dijo que ellos invirtieron 600 millones de pesos en esta ciudad deportiva y lo estamos convenciendo para que la Olimpiada Nacional el próximo año sea en Hidalgo, en este lugar. Este año fue en Puebla, entonces queremos que el próximo año sea en Hidalgo. Para cerrar, presidente, nada más saber la fecha de inauguración del tramo del tren México-Pachuca. 2027, todavía estamos viendo qué mes, vamos a ir en todo caso inaugurando por tramos si se puede, pero va muy bien, va muy avanzado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de este lado vamos a ver Nancy. ¿Quién más está? Buenos días, presidenta. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Este fin de semana, presidenta, pues ocurrió un atentado, hubo disparos en la Casa Blanca. Usted emitió un mensaje de solidaridad con el presidente Trump y su esposa. Saber su opinión al respecto. Ya se van conociendo detalles del atacante y también de sus motivaciones. Debemos estar en contra siempre de la violencia, y más la violencia política, para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias que pueda haber. Entonces no podemos nunca apoyar un acto violento y por eso fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad diciendo que bueno que está bien el presidente Trump y su esposa y condenamos este tipo de violencia. Gracias, presidenta. También en otro tema preguntarle si la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya dio información de quién ordenó o quién autorizó la entrada de estos agentes de la CIA a Chihuahua, esta cooperación del gobierno de Chihuahua con la CIA. Particularmente se lo pregunto porque en la historia de esta agencia estadounidense pues están casos como el de Irán Contras y también presunta participación en golpes de Estado en América Latina. Además, pues está comprobado ya por la propia lectura de la Constitución mexicana y de la Ley de Seguridad Nacional, pues que esto implicaría delitos. El jueves se reunió la gobernadora con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ahí no dijo quién es responsable de esta participación, tampoco lo dijo en las horas subsiguientes y evidentemente pues esta creación de una unidad de investigación que anunció pues no resuelve el punto. El punto es que se violó la Constitución, que hay una violación a la soberanía nacional, que hay delitos contra la seguridad nacional también de nuestro país y por supuesto el tema constitucional. Todo eso es jurídico, no político, como intenta hacer ahora el líder del PAN diciendo que pues esto es político. Evidentemente esto es jurídico e incluso podría implicar traición a la patria. La gobernadora no estuvo con Omar. Omar, el secretario de Seguridad, pues lo que le planteó es que era una violación, que el gobierno federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para poder informar al gobierno federal. Entonces, pues ella se comprometió a seguir avanzando. Públicamente no lo conocíamos hasta que ella da la conferencia de prensa, dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó. Pues realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, ¿no? O fue la Fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra. O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad. No hay
pues muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Entonces, pues vamos a esperar qué dice la gobernadora. Mientras tanto, pues es importante que se proceda en este sentido. Entonces, pues ya iremos informando, ¿no? El Gabinete de Seguridad irá informando. Y es muy importante lo que mencionas, porque la oposición toda, algunos no, por cierto, hay algunos políticos de la oposición que han dicho que debe tomarse en cuenta claramente las leyes de seguridad nacional para la relación con cualquier persona del extranjero que venga a hacer labores de seguridad. Pero en general, los partidos políticos han asumido una posición como si esto fuera un tema de disputa de partidos políticos, y no lo es. A la presidenta de México le corresponde la defensa de la soberanía en primer lugar y la defensa del pueblo de México, además del cumplimiento de los compromisos que hicimos con el pueblo. Pero nos corresponde resguardar la soberanía nacional. Y resguardar la soberanía nacional quiere decir que se cumpla la ley. Entonces tiene que llegarse al conocimiento de cómo fue esto. Repito nuevamente porque es importante, porque lo han dicho algunas personas del gobierno de Estados Unidos o senadores, nosotros lamentamos profundamente la muerte de las 4 personas. Lo humano siempre está por encima de todo. Entonces, por supuesto que lo lamentamos. Es un camino por la Sierra Tarahumara muy riesgoso. Circularlo en la noche a alta velocidad siempre es riesgoso. Y por supuesto que lamentamos que esto haya ocurrido. Ahora, como lo dije, porque es el argumento del presidente del PAN, que nosotros no queremos reconocer los avances en seguridad. Tan lo reconocemos que cada mes que informamos los resultados de seguridad, informamos Chihuahua, como informamos Querétaro, como informamos Aguascalientes, como informamos los estados que están gobernados por gobernadores que provienen del PAN o gobernadores que provienen del PRI, en el caso de Durango y Coahuila, o de MC, en el caso de Nuevo León y en el caso de Jalisco. Y nosotros no politizamos la seguridad. No politizamos la relación con los gobiernos de los estados, nunca, porque nuestra obligación es coordinarnos. Y tanto ellos gobiernan para sus estados como nosotros también. Entonces, no politizamos la relación gubernamental y de los programas que desarrollamos conjuntamente, y menos la seguridad. Entre todos tenemos que garantizar la seguridad del pueblo de México, en cualquier entidad de la República. Pero eso es muy distinto a lo que pasó en Chihuahua, que 2 personas extranjeras, a partir del accidente, del trágico accidente, pues nos enteramos que tienen una colaboración, incluso en operaciones en campo, con el gobierno de Chihuahua. Y esto pues no está permitido por las leyes y la Constitución. Y eso es lo que tenemos que defender. Que todos los estados de la República, todos los municipios, seamos muy estrictos en el cumplimiento de la soberanía, de la defensa de la soberanía, del respeto a la soberanía y también del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Pues eso es el Estado de Derecho. Sí, también revisar el tema del edificio donde se supone que ya hasta oficinas les iban a poner a estos agentes extranjeros. Presidenta, en otra pregunta también sobre el caso del hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que en su momento pues pidió este alojamiento en la Embajada de Inglaterra, pues nosotros estuvimos revisando las leyes, sería el Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano el que debería iniciar pues una investigación para saber si hubo algún tipo de violación o algún delito, y de ser el caso, pues notificar a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción para que sea esta la que abra el expediente posteriormente, y en su caso, si fuera el punto, sancionar. En este sentido, pues quien debe de
pedir a este Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano que se abra esta investigación es directamente el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Preguntarle justamente si el secretario Velasco ya le informó si se abrió esta investigación, si lo va a solicitar o qué procederían. Aclaro porque además lo comenté creo que el jueves de la semana pasada. Se presentaron quejas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del exterior. No es que hayamos levantado nosotros una investigación, sino que cualquier persona, un periodista o una persona cualquiera puede presentar una queja ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el momento que se presenta la queja, se abre una investigación. Es automático, eso es lo que establece la ley. Entonces, se abrieron quejas del exterior sobre este tema y a partir de ahí la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno pues tiene que desarrollar la investigación. Vamos a esperar a ver qué informa la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. A mí lo que me parece como presidenta, que es muy importante, lo hablamos con el secretario de Relaciones Exteriores, y él me lo comentó, no hay una regulación particular sobre estos temas, no hay una norma, no hay normas establecidas sobre estos temas. Entonces es muy importante que esta comisión de la que tú hablas y la Secretaría establezcan normas, porque es importante. Entonces, ¿cuál es la norma para la utilización de las embajadas? Hay cosas que están definidas, pero hay otras que no. Entonces, es muy importante que quede muy claro las embajadas de México, los consulados de México en el exterior, qué normas deben seguir los embajadores, las embajadoras o el secretario de Relaciones Exteriores o cualquier otro secretario que quiera hacer uso de las instalaciones de la embajada. Entonces, es muy importante que dejemos claro eso para que no esté sujeto a ninguna interpretación. Entonces, en eso ya está trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con esta comisión y aparte, pues le correspondería a la Secretaría definir si hubo alguna violación, alguna norma o no. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Vamos. Eso, porque lo dije el viernes, también es independiente del buen trabajo que está haciendo Marcelo al frente de la Secretaría de Economía y su equipo. Bueno, vamos a ver a la compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días. Elia Cruz de La Hoguera. Presidenta, también quisiera hacer un planteamiento acerca de esta incursión o esta operación que hicieron estos agentes estadounidenses. El fin de semana el Gabinete de Seguridad dio a conocer finalmente cómo es que ingresaron al país, que uno fue como visitante y el otro con un pasaporte diplomático. Presidenta, más allá del extrañamiento que ya envió su gobierno al gobierno de Estados Unidos, ¿usted ya le hizo algunas preguntas o algún reclamo quizá al embajador Johnson, específicamente porque él es finalmente el que da ese pasaporte diplomático? Ellos pueden entrar con pasaporte diplomático. ¿Cuál es el asunto de una persona de una agencia de los Estados Unidos? Por la Ley de Seguridad Nacional, tienen que acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y tienen que enviar un informe mensual de las labores que están realizando en el país. Entonces, el Gabinete de Seguridad explica cómo fue que entraron. El asunto es ver posteriormente si estaban acreditados y las labores que estaban realizando. Ahora, en el comunicado al embajador y al gobierno de los Estados Unidos, esencialmente lo que decimos es: estamos trabajando con muy buena coordinación a partir del entendimiento que hicimos, con base en el respeto a la soberanía de ambos países, y ellos están de acuerdo en ese entendimiento. Entonces, lo que le planteamos ahí es, no tenía conocimiento el gobierno federal de la participación de estas personas y esperemos que sea un caso de excepción, que a partir de este momento, pues, en efecto, como se venía haciendo,
se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador en una nota diplomática y ellos están de acuerdo en que se cumpla la Constitución y las leyes mexicanas. Entonces, para que esto quede como un caso de excepción y que no se vuelva a repetir una situación como esta, y que garanticemos, en efecto, que es una relación de coordinación con el respeto nuestro hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Porque la relación tiene que ser una relación de respeto, más allá de pues que se aclare en particular este caso. Ahora, es distinto también al cumplimiento de las autoridades mexicanas sobre estos temas. Y las autoridades mexicanas de los estados, de los municipios, tienen que cumplir con la Constitución y las leyes. Y eso lo deben defender todos los partidos políticos. No es un asunto de una persona, es un asunto de la defensa del Estado de Derecho. No se puede hablar del Estado de Derecho para unas cosas y para otras no. Entonces es la defensa del Estado de Derecho y de la soberanía. Y que esta situación que se presentó, en particular con el gobierno de Estados Unidos, pues sea algo de excepción y que se cumpla realmente con la Constitución y las leyes y la coordinación que tenemos, que está dando resultados en el marco del respeto a nuestra soberanía. Entonces, ¿para qué vulnerar esa coordinación si estamos dando resultados? Y no es que nosotros le demos resultados a ellos, es que en conjunto, en la relación bilateral, estamos dando resultados en ambos países. Recientemente ha habido 2 casos de detención de armas de Estados Unidos hacia México. Recientemente hubo un caso de un vehículo que venía hacia México cargado de un montón de armas de calibre de alto poder y lo detuvieron en Estados Unidos. Entonces, pues eso habla de que la coordinación está funcionando. Entonces, no pongamos en riesgo esta coordinación y sigamos avanzando en el marco de las leyes de ambos países. Presidenta, ¿su relación con el embajador Johnson se mantendrá igual o habrá un distanciamiento? No, esperemos que este asunto se aclare y que sigamos colaborando y coordinando. Nosotros no tenemos deseo de entablar un conflicto con los Estados Unidos, pero sí tenemos que ser muy claros y hacer público todo esto que se presentó y decir, bueno, a ver, que este sea un caso de excepción y que no sea la regla. Gracias, Presidenta. Sobre este mismo tema, en La Hoguera consultamos a un especialista en seguridad y relaciones internacionales, quien nos mencionaba que este es un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y México, que socava la confianza que existe para esta colaboración, pero también él mencionaba que es importante que se mantenga esta coordinación porque es de interés mutuo para… Por eso hay que aclarar estos temas, porque hay que aclararlo y decir, a ver, pues la relación debe mantenerse en el marco que hemos establecido en el entendimiento. Ese es lo que ha hablado el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador, y que sigamos con la coordinación, pero en un marco de respeto siempre. Nosotros tenemos una relación de iguales, eso es muy importante. En la época de Calderón, particularmente, la relación no era de iguales, la relación era de subordinación, particularmente con los gobiernos del PRIAN, del periodo neoliberal, pero particularmente con los gobiernos del PAN y particularmente con el gobierno de Calderón. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de Calderón pues fue un gobierno que llegó totalmente deslegitimado, porque llegó con un fraude electoral. Entonces Calderón trató de legitimarse frente al pueblo con la famosa guerra contra el narco. No hay que olvidarlo eso. En 2006 en México hubo un fraude electoral
López Obrador debería haber sido presidente desde el 2006 y otro México hubiera recibido en el 2018 que el que recibió en 2018. Porque todavía Cantarell tenía muchísimo petróleo, se recibieron muchísimos recursos que se destinaron a nada. Entonces Calderón llega con un fraude completamente deslegitimado y en diciembre de 2006 declara la guerra contra el narco en Michoacán. Y el resultado es más homicidios, más violencia en el país. En esa época hubo un periodo de mucha subordinación. Tan es así que hay pruebas de la participación de una de las agencias de Estados Unidos en los operativos en campo. Entonces, después con Peña Nieto pasa algo similar, aunque no con tanta apertura como con Calderón, que ahí sí fue la apertura total. Peña lo mantuvo, pero puso ciertos límites. Y cuando llega el presidente López Obrador, pues ahí sí, llega y dice, a ver, la relación es de iguales, no es de subordinación. Nosotros no somos menos que Estados Unidos. Ellos no son más. O sea, no es un país que nos tenga que decir cómo nos comportamos. No, nosotros con la frente en alto, en una relación de igual a igual. Porque México es un gran país, respetado en el mundo entero, pero además esa es nuestra responsabilidad. Darle a México la dignidad. Si algo se recuperó con la Cuarta Transformación, es la dignidad del pueblo de México. No solo son los programas de bienestar, no solo es el aumento al salario mínimo, no solamente es el cambio en el modelo económico, es la recuperación de la dignidad. Entonces, la relación con Estados Unidos es de iguales, nunca bajando la cabeza. Somos un país que con todo el mundo es de igual a igual. Nada de que somos menos, no. Esta idea que se promovió durante tantos años, del mexicano abajo del nopal, flojo, que del otro lado era el desarrollo y que de este lado era los mexicanos flojos. Los trabajadores mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. Sostienen la economía de aquí y sostienen la economía de allá. Hace poco que lo platiqué aquí, cuando se vinieron el tema de los aranceles, y platiqué con muchas empresas de Estados Unidos que tienen 100 años en México, como las empresas automotrices, 80 años. Y uno de los CEOs que se llaman, de los gerentes globales de una de las empresas automotrices, me dijo: las mejores armadoras de autos en el mundo están en México, y eso es gracias a los trabajadores mexicanos. No son comparables con ningún otro. Entonces, la relación es de iguales, no de subordinación. Entonces, así tiene que establecerse. Entonces, ¿cómo cooperamos? ¿Cómo nos coordinamos en todos los temas y en particular en seguridad? En una relación de iguales. Y Estados Unidos ha hecho muchas cosas que México había estado pidiendo desde hace tiempo que no se hacían, como el detener armas. Bueno, recientemente incautaron laboratorios en Estados Unidos de metanfetaminas. Hubo uno de una incautación de fentanilo, recién en Nueva York, que es algo que nosotros hemos venido diciendo. Aquí puede haber muchos laboratorios de metanfetaminas, pero allá también.
Entonces ellos están haciendo su trabajo allá, nosotros haciendo nuestro trabajo aquí, y mucha coordinación y colaboración e información que nos ayuda. Entonces, así hay que seguir trabajando, pero no con agentes, con funcionarios estadounidenses que no cumplen con los procedimientos mexicanos. Entonces, esperamos que este sea una excepción y mantener la relación de coordinación y colaboración. Y a los mexicanos, a todas y a todos, la soberanía se defiende, la soberanía no se negocia. Este no es un asunto de negociación, pues ¿cómo vamos a negociar la soberanía? Entonces, este es un asunto de todas y de todos. Al pueblo de México le costó mucho su independencia, mucho. La propia independencia de la colonia española, de la corona, 11 años de guerra, lo que dejó la colonia en México, la invasión estadounidense a mediados del siglo XIX, que se lleva la mitad del territorio, con gobiernos muy entreguistas. Por eso Santana está ahí en el basurero de la historia. Después la Reforma, la invasión francesa, la recuperación de la independencia por el pueblo de México, Benito Juárez y los grandes liberales que dieron a México lo que somos hoy. Luego el porfiriato y su entreguismo, la invasión en 1914 de Estados Unidos, el golpe de Estado apoyado por un embajador de Estados Unidos contra Madero, y Victoriano Huerta, que le costó tanto a México, porque recuerden que la revolución fue un año primero, hasta que Madero gana la elección, y luego, más allá de lo que haya pasado con Madero, un hombre extraordinario que creía en la democracia, que después tuvo problemas con los zapatistas, y se puede, según la interpretación, decir que no tuvo, digamos, la sensibilidad para atender estas demandas de los campesinos, pero eso no puede justificar un golpe de Estado ayudado por un embajador de Estados Unidos. Y llega Victoriano Huerta y luego viene pues todo lo que ocurrió. Y luego en 1914 quisieron invadir nuevamente a México. Y desde los héroes y heroínas de la independencia, pasando por los niños héroes, la lucha contra la invasión francesa y la lucha que dieron los marinos mexicanos en Veracruz y el pueblo de Veracruz contra aquella invasión, tienen que estar grabados en nuestro corazón. Es tan importante que se estudie la historia desde la primaria y que todos conozcamos la historia de México, porque nos ha costado mucho la independencia y la soberanía. Y en México la soberanía, desde Morelos, dimana del pueblo, y también hubo vulneración a la soberanía de muchas maneras, porque un fraude electoral vulnera la soberanía. Entonces, nosotros no podemos, y menos como presidenta, como decir no veo, no. Esto tiene que conocerlo el pueblo. Presidenta, ¿usted está de acuerdo en que se lastima la confianza en esta relación de cooperación? Pues esperemos que no, ¿verdad? Que sea una excepción y que sigamos manteniéndonos con una buena relación. Gracias, buenos días. Vamos, a ver, vamos por aquí. Presidenta, muy buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Dice que la soberanía no se negocia, que espera que sea esta una excepción de lo que pasó en Chihuahua. ¿Cómo asegurarse de que también se siente un precedente para
para que no tengan otros gobernadores o gobernadoras, sobre todo de oposición, esta idea de que es fácil darle cabida a agentes extranjeros para estos operativos. Se lo pregunto porque pareciera haber un reclamo, una petición, una exigencia, sobre todo la percibo en redes sociales, para que no haya impunidad, Presidenta. Si ya se ha establecido que hay una violación a la Constitución, si hay delitos que se cometieron, como Presidenta, su opinión acerca del juicio político o de la destitución en el caso de la gobernadora de Chihuahua o el fiscal general del Estado, Presidenta. Primero tiene que aclararse. Eso es muy importante. Tiene que aclararse cómo fue esta situación. Y tiene que revisarse, porque no es nada más lo que se le pudiera ocurrir a la presidenta. Tiene que haber una investigación para ver cómo fue que se dio esta situación. Entonces, la gobernadora dijo que creó una comisión. Bueno, vamos a ver qué resulta de esta comisión que estableció la gobernadora. Y mañana, de todas maneras, el Senado de la República, tengo entendido, que citó a la gobernadora y al fiscal. Que no se trata de que es mi opinión, ¿no? Los senadores tienen obviamente su independencia, su autonomía, pero no debe ser esto un tema de un partido político contra otro, sino de, en esencia, por qué esto no debe ocurrir en el debate que se pueda dar en el Senado de la República. Y en todo caso, pues ya una vez que se conozca la información, pues la actuación que pudiera venir de las autoridades correspondientes, la Fiscalía o las autoridades correspondientes. ¿Usted daría un llamado a la gobernadora para que se presente al Senado o no ha confirmado? No, eso depende de ella. Yo no puedo darle instrucción a una gobernadora que fue electa por su pueblo. Ella tiene que tomar sus propias decisiones. Insistiendo, Presidenta, en esta comisión o esta unidad especializada que pareciera una farsa, una burla, porque bien lo ha dicho usted, o es el secretario, o es el fiscal, o es incluso la gobernadora, pero no hay más. Del lado federal, ¿quién sería responsable de asegurarse de que esta versión que vaya a dar la unidad especializada se confirme y se actúe en consecuencia? Pues en todo caso la Fiscalía General de la República. ¿No habría unidades especializadas ni nada que se le parezca? No, pues en todo caso hay una investigación por algún delito, pues tiene que ser la Fiscalía. Presidenta, en otra perspectiva, el mismo periodista que publica en el LA Times, o uno de los primeros en confirmar que se trataba de agentes de la CIA en Chihuahua, ahora publica un presunto plan o estrategia del embajador Ron Johnson para ir contra políticos corruptos. ¿Qué sabe usted de esto? Si le han informado, luego del discurso del embajador de Estados Unidos en México, en Sinaloa, me parece importante revisarlo en medio de esta controversia o polémica, como le quiera llamar. Yo el otro día dije algo que es importante. La lucha contra la corrupción le corresponde evidentemente al Gobierno de México, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, en caso de la denuncia de algún acto de corrupción. Eso es lo primero. Igual que le corresponde en Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios de Estados Unidos en Estados Unidos, porque no es un asunto solo de México. El tener gobiernos honestos, el que no haya corrupción en los gobiernos, pues es algo que le corresponde a cada estado. Ahora, si hay una investigación de alguna fiscalía, algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras. Recuerden el caso Cienfuegos. Detienen al general Cienfuegos en Estados Unidos
por la DEA. Y después el presidente López Obrador le pide al presidente Trump en su primer periodo y al fiscal de Estados Unidos que puedan entregar toda la información de si es responsable o no de algún delito el general Cienfuegos. Envían la información y lo que se ve es que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular, ilegal que haya cometido el general Cienfuegos. Tan es así que devuelven al general Cienfuegos a México. Y la Fiscalía General de la República entonces investiga y encuentra que no hay delito que perseguir. Entonces, cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República, evidencias. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito, pero tiene que haber evidencias, porque si no, son otros temas los que estarían en esos casos. Y también en Estados Unidos, pues tienen que revisar pues casos en Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso de 2 empresarios que hemos estado pidiendo relacionados con el contrabando fiscal, de combustibles, lo llamado huachicol fiscal, que se ha pedido que se detengan. Son empresarios que tienen doble nacionalidad y todavía no hay resultados. Entonces nosotros también pedimos allá que se entregue a México empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Entonces ellos tienen que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, pues detener a estas personas, ¿verdad? No porque sean ciudadanos estadounidenses, no tienen la obligación de investigar. Entonces, esto es muy importante. Siempre la evidencia revisada por las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía y en todo caso algún juez. Pero cualquier caso de este tipo pues tiene que tener evidencias, ¿no? Siempre, porque si no, pues son otros motivos, ¿no? Pero sí resultaría injerencista en caso de que se confirmara una estrategia, un plan del embajador de Estados Unidos en México, Presidenta. Bueno, hasta ahora no tenemos nosotros evidencia. O sea, el embajador hasta ahora ha tenido una relación diplomática y cordial con el secretario de Relaciones Exteriores y en general con el gobierno de México. O sea que no tenemos en este momento alguna queja, algún tema con el embajador. Incluso hay temas en donde nos ha ayudado mucho, la verdad. En el tema del agua, por ejemplo, con Estados Unidos, en el tema del gusano barrenador, en el tema de este problema que hay ahorita en el transporte, él ha abogado por lo que está haciendo México. Si tuviéramos, cuando no estamos de acuerdo con una declaración que hace o algo así, se le llama por teléfono por parte de Relaciones Exteriores o se reúnen y dicen, oiga, sería bueno que hubiera otro tipo de declaración. Pero hasta ahora, la verdad, el embajador ha tenido una buena actitud con el gobierno de México y eso hay que reconocerlo. Si encontráramos que hubiera una situación de injerencismo, pues entonces lo haríamos saber. Para cerrar, Presidenta, dicen que la palabra se cumple y algunos rescatábamos aquel video de 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo aquella prueba del tren que usted inaugura este fin de semana. Lo criticaron porque decían que era una farsa, un montaje, ¿no? Usted estaba precisamente en aquel vagón como jefa de gobierno. Y exactamente. Ahora le toca a usted cumplir esta palabra empeñada con el pueblo. Sus reflexiones rumbo a esto que viene también en Morena el próximo fin de semana. Se ha llamado a la cumbre, ¿no?, para la renovación de la dirigencia del partido. Hablando de esto, de que la palabra se cumple, sus reflexiones sobre la inauguración del tren al AIFA y esto que se viene el próximo domingo, si recuerdo bien, Presidenta. Lo primero es que
la oposición, los comentócratas, medios y algunos otros intelectuales, orgánicos le llamaba el presidente López Obrador, que ya cada vez tienen menos fuerza, por cierto, ya cada vez los lee menos gente. Han querido generar esta idea de que quien gobierna es López Obrador en nuestro gobierno. Y incluso lo dicen, ¿no? La presidenta tiene que garantizar que ahora es su momento. Así con que quede claro que la presidenta mueve sus fichas y que no están gobernando desde Palenque. Y quieren dar esta impresión de que hay ahí un conflicto interno en el movimiento, de que quién maneja por acá, quién maneja por allá. Ciencia ficción. Bueno, remedio de ciencia ficción, porque ni siquiera llegan a ciencia ficción, la verdad. Si nosotros hemos dicho que nosotros somos continuidad de la transformación que inició López Obrador, con nuestras propias características, lo que nosotros queremos impulsar, nuestra propia visión en algunos temas, como fuentes renovables de energía, como el tema tan importante que hemos dado a las mujeres, toda la innovación que estamos generando, por ejemplo, con esto de disminuir el efectivo y avanzar hacia la digitalización. Pero los principios son los mismos. Los principios de gobierno son los mismos. Venimos del mismo movimiento. Entonces, cuando damos continuidad a obras, pues es parte de lo mismo. Es decir, aquí hay continuidad de un proyecto. Había los gobiernos del PRI de hace años, incluso antes del neoliberalismo, que su objetivo era diferenciarse del anterior. Había obras públicas que se quedaban a la mitad, elefantes blancos que se quedaron por todo el país por esta visión de que hay que diferenciarse del anterior para que se vea que ahora estamos gobernando el nuevo presidente. Fíjense lo que hizo López Obrador, acabó todas las obras de Peña Nieto, que dejó a la mitad, por una visión de que no se podían quedar como elefantes blancos en el país, y ahí sí que hubo rompimiento de un proyecto, pero no podías dejar a una población con medio hospital a medio hacer, sino que había que terminarlo. Bueno, si en ese caso, donde hubo una ruptura de dos proyectos de nación, se terminaron obras indispensables, otras se nacionalizaron también, como muchos hospitales que fueron construidos con APPs y que pasaron a ser parte del gobierno. En este caso del tren, pues es lo mismo. Fue un tren que por diversas razones tuvo retrasos, pero nos corresponde terminarlo, pero además ahora lo nacionalizamos. Ya la parte que operaba antes, que era de Ciudad de México a Lechería y a Cuautitlán, pues esa parte ya la opera FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, que es una entidad del Estado mexicano. Y la última parte, el Tren Maya de carga, por ejemplo, pues fue un proyecto desde antes, nos tocó a nosotros iniciarlo, pero estamos totalmente de acuerdo que el tren de pasajeros tiene que venir acompañado de un tren de carga indispensable para el sur-sureste. Y son compromisos que hemos establecido con el pueblo. Ayer decía, la honestidad y el amor al pueblo, y diría, y el amor a la patria dan resultados. Lo otro no. Muchas gracias, presidente. A ver, ya preguntaron por aquí. A ver, el compañero atrás. Gracias, presidenta. Buenos días. Emir Olivares, del periódico La Jornada. Insistir un poco en este tema del embajador y el asunto de la CIA. Ante todo este episodio, como las declaraciones del embajador o la presencia de estos agentes, ¿Estados Unidos sigue siendo un socio confiable?
Es nuestro vecino y tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien. Por muchas razones. Primero, porque nadie se va a ir a ningún lado. Aquí estamos. Son 3,000 kilómetros más de 3,000 kilómetros de frontera. Porque allá viven 40 millones de mexicanos y aquí viven pues más de 1 millón de estadounidenses. Porque somos socios comerciales. Y porque es mejor buscar siempre una buena relación con nuestro vecino del norte, igual que con nuestros vecinos del sur, con todo el mundo. Pero buscamos siempre una buena relación. ¿Cuál es nuestro marco donde nos movemos? La defensa de la soberanía y de nuestros principios. Y en ese marco siempre vamos a levantar lo que pensamos y a decir lo que pensamos y a buscar siempre un acuerdo en el marco de la defensa de nuestra soberanía. Pero nosotros no queremos tener una mala relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero tienen que respetarnos, igual que los respetamos. En estos acuerdos que hay, en el entendimiento que hay en materia de seguridad, ¿se buscarían nuevos candados para evitar que sucedan este tipo de situaciones, Presidenta, que se estén presuntamente violando las leyes mexicanas? Tienen que cooperar los gobernadores también, porque este es un asunto no solo del gobierno federal, es un asunto de los gobiernos de los estados, porque en este caso pues hubo una relación directa de un gobierno de un estado con el gobierno de los Estados Unidos o con algunas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por eso es muy importante para todos los mexicanos, no solo para el gobierno federal, que esto quede claro a todos, que la defensa de la soberanía es inviolable y que la coordinación y cooperación se puede dar, solamente pues que hay que hacerlo en el marco del respeto a los acuerdos que se han tomado y de las leyes y la Constitución. Con base en la normativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá un registro de la cantidad de personal de Estados Unidos, agentes que han sido autorizados para trabajar en México. Totalmente. ¿De qué agencias son? Totalmente. ¿Lo podrían dar a conocer el registro? No, eso sí es, eso se resguarda por seguridad nacional. A lo mejor se puede dar el número, pero no se puede dar los detalles y es parte de los entendimientos. Tienen que saber ustedes que para que sea aprobada para que se acredite a una persona del gobierno de los Estados Unidos en México para realizar labores, primero hay una parte diplomática que cubren las relaciones internacionales que tienen que ver con personal de las embajadas de todos los países. Pero en particular para temas de seguridad con Estados Unidos o con cualquier otro país, hay un comité que dejó establecido desde el presidente López Obrador y que se continúa del Gabinete de Seguridad. La aprobación de una solicitud de una embajada para un personal que va a realizar labores de seguridad en México tiene que ser aprobado por ese comité. Y una vez que se aprueba por ese comité colegiado, donde participa Defensa, Marina, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, ya se le da la acreditación por parte de Relaciones Exteriores. Entonces sí hay personas acreditadas y esas personas acreditadas pues tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Le pregunto esto porque ¿qué riesgo hay? Si bien es cierto que uno de los dos agentes que fallecieron entró con pasaporte diplomático, se habló de que el otro entró como turista. ¿Qué riesgo hay de que puedan estar vulnerando así nuestras normas este tipo de personas? Pues por eso como turistas sí hacen trabajo al final. Sí, por eso es la nota diplomática que se le envía al embajador y por eso estamos reforzando que todos los gobernadores sepan cuáles son las reglas, por si no las sabían. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, preguntarle, la semana pasada nos decía que este fin de semana vería a la secretaria Ariadna para hablar de sus posibles aspiraciones. ¿Le comentó algo la secretaria Ariadna de Pues ya lo tiene que informar ella en su momento si es que toma esa decisión. Estuvimos juntas el fin de semana, pero ya si ella toma la decisión de dejar el gobierno, pues tiene que informarlo ella.
y usted tendría una baraja de quién podría sustituirla en esa importante secretaría, además. Tiempo al tiempo. Ok. Y finalmente, de mi parte, el INEGI acaba de reportar que en el primer trimestre del año se perdieron 227,000 empleos y que el sector más afectado fue el de las mujeres, con 189,000 plazas perdidas en el sector formal. Esto va un poco al traste de lo que anunciaron hace como un mes usted y el titular del IMSS en el asunto del crecimiento del empleo. ¿A qué se debe esta pérdida de los empleos? Hizo una publicación la Secretaría del Trabajo, a ver si la tienes por ahí. Hizo una aclaración el secretario del Trabajo, Marat. ¿24 qué día fue? ¿Qué día es hoy? Perdón, 27. ¿Esto es el viernes? ¿No hubo otra el fin de semana? Ahí en sus redes. Porque este es de Nenoe. No, en donde ha habido hay una parte que es temporal, que tiene que ver con servicios educativos. ¿Dónde hemos perdido algo de empleo? En el sector manufactura, en la industria, en particular en algunos sectores de la industria automotriz, particularmente aquellos autos eléctricos que se fabricaban para exportación, porque el presidente Trump decidió ya no dar los incentivos que daba Biden para los autos eléctricos y ahí hubo una disminución de la producción. No se cerró la planta, pero hubo una disminución de la producción, esencialmente, y algo en el acero, ahí sí por los aranceles. Son los dos sectores en donde se han perdido algo de empleo. Sin embargo, hay otros sectores de la manufactura que han aumentado y particularmente el sector servicios aumentó. Y la lectura de lo que es marzo de 2025 a marzo de 2026 hay un incremento muy significativo. A ver si puede venir mañana Marat para que lo pueda explicar con detalle y Zoe. Y todo explicamos con detalle. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a… Ya, ¿no? 9:26, ya se acabó. Vamos. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y todas. El humanismo mexicano es, entre otras acciones, un proceso comunitario de defensa de valores como la justicia, la igualdad y la libertad. Es por eso que el día de hoy decidimos recordar el semanario El Hijo del Aguizote, un caso de periodismo crítico hecho caricatura para difundir estos importantes principios. Rápidamente les cuento que en esta publicación colaboraron los hermanos Flores Magón, Daniel Cabrera y por supuesto también Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Y en esta publicación se denunciaron los abusos del gobierno de Porfirio Díaz, a través de textos, pero sobre todo a través de mordaces caricaturas políticas que lograron despertar las conciencias del pueblo de México. Es importante mencionar que en esta época había altos niveles de analfabetismo. Por eso el uso de imágenes satíricas en este periódico fue esencial para sembrar las ideas de democracia y justicia social. Por desgracia, por desafiar al régimen, sus oficinas fueron clausuradas justamente en el mes de abril, pero de 1903. Pero a pesar de la represión, el Hijo del Aguizote fue una de las chispas que ayudó a encender la revolución de 1910. Los invitamos a conocer más de este semanario en el siguiente video. En abril de 1904, la dictadura de Porfirio Díaz clausuró las oficinas de El Hijo del Aguizote, la revista liberal de oposición más importante desde la restauración de la República.
fueron apresados sus editores, Ricardo y Enrique Flores Magón, así como Juan Saravia, quienes dirigían el periódico Regeneración, clausurado meses antes. Después, huyeron a los Estados Unidos perseguidos por el régimen. El Hijo del Ahuizote fue fundado en 1885 por el ilustre liberal Vicente Riva Palacio, intelectual que combatió a los conservadores y franceses al lado de Benito Juárez para expresar su rechazo a la reelección de Díaz. Entonces, el gobierno cerró la revista, encarceló al dibujante Daniel Cabrera, director artístico, y a Manuel Pérez Vivins, director literario. Al salir de prisión, Cabrera se hizo cargo y la convirtió en la principal publicación política, cuyos principios eran la defensa de la Constitución, de la libertad de expresión, del federalismo, de la libertad municipal y la división de poderes. La revista fue una escuela de formación política y social para una población que en su mayoría no sabía leer ni escribir, pero que entendía el poderoso mensaje de las caricaturas que se burlaban de Díaz, quien era representado como un dictador o un monarca. Su espada era llamada La Matona y representaba la represión. La paz porfiriana se personificaba por una señora llamada Doña Paz Trancazo. Daniel Cabrera, el alma de ese semanario, fue apresado 8 ocasiones en las mazmorras insalubres que minaron su salud. En julio de 1902, los hermanos Flores Magón junto con Juan Saravia se hicieron cargo de una nueva época del Hijo del Ahuizote, continuando con la tradición de resistencia. En 1903, los escritores se tomaron la histórica foto con el mensaje «La Constitución ha muerto». Poco después, irrumpió la policía, clausuró la publicación y encarceló a sus integrantes. Así, terminó la última etapa de uno de los principales instrumentos de la lucha contra la dictadura y de difusión de los valores democráticos, de las libertades y de los derechos humanos. Ese periodismo combativo forma parte de la herencia del humanismo mexicano. Muchas gracias. Gracias.